Bueno, ¿y qué te cuentas? ¿Qué tal los vídeos esos que dijiste que estabas haciendo y tal? Los de Depende del contexto. Está guay, está guay. Eso. ¿Has visto alguno? Eso sí, vi el primero el otro día, tío. Mola un De montón. equivalente, moló. Sí, bien. Mola. A ver, le falta un poco de chispilla a lo mejor. ¿Cómo Pero está chispilla? súper currado. Chispilla, pues un poco de chispilla, de interpretación, de cabineo y esas cosas, ¿no? ¿Cómo que cabineo? Bueno, a ¿Qué ver. mierda, escucha, Sabrina? Cristian. escucha, que no te ofendas. Ya empezamos. Llevas así desde tercero de carrera, la interpretación. Que si es que con el rollito de que los intérpretes sois superiores... ¿Estas horas ya te estás ofendiendo? ¿Oh? No, es que me tienes harto. ¿Harto? Claro, si no se ¿No habla te he de dicho nada? Si no se habla de la interpretación, ya no vale, ¿no? Hombre, no Si es tanto, que... si tanto te gusta, en vez de venirme con mierdas, hazte un vídeo sobre la interpretación, sobre la equivalencia. Si tanto... Jo, tío. Ya que vas de chula. Pero- Equivalencia de interpretación, hazlo tú. ¿Ah? No se puede hablar contigo. No. No se puede hablar Guapa, contigo. no se puede. No. Me voy, pagas tú. Como vemos, hemos estado durante décadas estudiando sobre el concepto de equivalencia en traducción. Siempre en traducción. Y aunque parezca mentira, hoy es el día, creo recordar, 8 de febrero de 2022 y todavía la gente no se ha puesto de acuerdo. Hemos tenido varios enfoques, le hemos dedicado mucho tiempo a la equivalencia en traducción, pero como decíamos en el primer vídeo, el partido sigue en marcha, los jugadores siguen jugando sus 90 minutos de rigor y aún no saben qué demonios están pateando. Y ante todo esto, a mí me llama la atención una cosa, y es que el ser humano, mucho antes que a escribir, en realidad aprendió a hablar. Entonces, cuando por fin se descubrió la piedra Rosetta, cuando por fin, digamos que pudimos empezar a traducir, el ser humano ya tenía más soltura interpretando que mi pobre abuela haciendo albóndigas. Entonces, vamos a retomar brevemente las dos posturas que estuvimos tratando en el primer vídeo. Tenemos por un lado a San Jerónimo, autor de la Biblia, patrón de los profesionales de traducción, etc. Y por otro lado Cicerón, que tenía unas ideas algo diferentes sobre lo que era la equivalencia. Para resumir las posiciones. San Jerónimo diría que me voy a ir yendo, se traduciría por I'm going to be going, mientras que Cicerón diría que se podría traducir por I'm leaving. San Jerónimo diría que honey solo se puede traducir por miel, mientras que Cicerón diría que también se puede traducir por cariño. Y San Jerónimo dijo que el Nuevo Testamento se traduce por Nuevo Testamento y Cicerón seguramente habría dicho que Nuevo Testamento se puede traducir por rezando, rezando, triunfe predicando. Vale. ¿Y con la interpretación entonces qué? ¿Podemos estudiar la equivalencia en interpretación aplicando los mismos parámetros que se aplican en traducción? Pues yo en principio diría que no. ¿O sí? Nah, ya en serio, vamos a plantearnos una pregunta. ¿Es la comunicación lo mismo que el lenguaje? Aparte de, por así decirlo, virtuosos del lenguaje, ¿no son los intérpretes ante todo profesionales de la comunicación? ¿Realmente una serie de sonidos puede contener todo lo que está diciendo una persona? ¿Realmente podemos extraer el sentido de una intervención o discurso basándonos únicamente en el elemento verbal? Evidentemente, el lenguaje es la base de nuestra comunicación. El lenguaje nos permite transmitir ideas complejas, nos permite contar historias de terceras personas, nos permite contar cotilleos, nos permite relacionarnos, contar chistes, no nos olvidemos de los chistes. Ahora, sin embargo, si analizamos, diseccionamos la comunicación de una persona, veremos que el lenguaje, aunque pueda parecer que sí, realmente no lo abarca todo. Está claro, el lenguaje es la base de la comunicación, pero no es el único elemento que las intérpretes deben tener en cuenta a la hora de trabajar. Existen otros factores como son el paralenguaje y la pragmática del lenguaje. Vamos a definir el lenguaje, basándonos en lo que dice Johansson, como la capacidad del ser humano y otros animales, no muchos, para transmitir ideas empleando un código común compuesto por sonidos o signos. Dicho de otra manera, es la base de la comunicación humana. Sin embargo, un novelista llamado Georges du Maurier escribió: «El lenguaje es una cosa muy pobre. Se te llenan los pulmones de aire,
Vibra una pequeña hendidura en la garganta, se hacen gestos con la boca, y eso consigue que el aire se estremezca. Y este aire estremecido hace vibrar a su vez un par de membranitas en la otra cabeza y ¡pam! El cerebro capta toscamente el mensaje. ¡Cuántos circunloquios y qué pérdida de tiempo! Y es que realmente, como acabamos de ver, nuestras palabras están muy lejos de serlo todo. Nuestros gestos faciales, nuestros movimientos de las manos, nuestros tics, las miradas, incluso la postura que tenemos, pueden afectar de manera muy directa a las palabras que emitimos. Y a todo esto tenemos que añadir un tercer elemento, que es una rama de estudio relativamente nueva llamada pragmática del lenguaje. Esta pragmática del lenguaje estudia la influencia que tiene el contexto en el significado de las palabras que se están emitiendo. Y este contexto, esto que quede muy claro, en la mayoría de los casos va a influir, incluso modificar de manera decisiva lo que estamos expresando con nuestras palabras. Vamos a ver algunos ejemplos. Contadme, ¿veis alguna diferencia en las situaciones que vienen a continuación? ¡Vaya cochecito! ¡Vaya cochecito! Calla o te mato. Calla o te mato. ¡Qué tonto eres! ¡Ay, qué tonto eres! Vaya, qué suerte tienes. Vaya, qué suerte tienes. Si volvemos a los libros, vemos que el sentido es algo en torno a lo que se han desarrollado varias teorías tautológicas y que Amparo Hurtado, para resumir, define solamente como un método interpretativo comunicativo. Es decir, el sentido de un mensaje, ya sea un discurso o un texto escrito, es el quid de la cuestión, el meollo del asunto, el chacho, ¿qué me estás contando? Y no podemos saber qué es lo que nos está contando una persona si ignoramos sus gestos, si ignoramos el contexto. Y esto sobre todo se aplica cuando estamos en una cabina haciendo una interpretación simultánea y tenemos a un orador súper majo que no se molesta en hablar un poquito despacio, ni en terminar las frases, ni en elegir las palabras correctas. Igual, por eso es imprescindible que en cualquier conferencia con simultánea la cabina esté en un sitio en el que se ve a los oradores. Pero los oradores siempre están convencidos de que hablan genial y hay que decírselo siempre. Pero oradores no es la gente que reza. Sí, los que oran. Exacto. Es que los intérpretes somos clérigos todos. O sea que, claro, solo hacéis misas. Claro. Bueno, vamos a volver al tema que nos ocupa. La equivalencia en interpretación. Es imposible estudiar la equivalencia en interpretación si ignoramos el contexto que rodea el mensaje, si ignoramos la situación personal de la persona que emite el mensaje y si ignoramos su paralingüística. Es decir, la equivalencia en interpretación siempre, siempre, siempre va a depender del contexto. Me siento como un anuncio de Colgate. Exacto. ¿Qué pasa? O sea, ¿que no se entiende bien esto que acabo de decir? ¿Es que queréis ejemplos? ¡Venga! Vamos a ver ejemplos. Hablemos de los campos de concentración nazi. No es algo en que la gente habitualmente se pare a pensar, pero aparte de torturas y una cantidad ingente de delitos de lesa humanidad, también encontramos en ellos una situación lingüística de lo más peculiar. Los internos de los campos procedían de varios países diferentes, en los que se hablaban lenguas distintas, y se encontraban ante la dificultad o imposibilidad de entenderse con todo el mundo. Ante esta situación surge lo que en lingüística se conoce como pidgin. Un pidgin es una lengua simplificada, creada y usada por individuos de comunidades que no tienen una lengua común y que tampoco conocen otra lengua con la profundidad suficiente para usarla entre sí. Bueno, el pidgin en cuestión que encontramos en los campos de concentración nazi bebía de lenguas como el alemán, el polaco, el ruso, yiddish, el inglés, francés, entre muchas otras. Se trataba de un código lingüístico único, tanto en lugar como en tiempo, y que solo compartían los internos de los campos. A su vez, los oficiales nazis solo se comunicaban en alemán, lo que nos abre la veda para que ciertos internos obtuvieran el estatus de, entre comillas, traductores. Estos traductores, que hay intérpretes en realidad, no transmitían nunca las palabras de los oficiales. Realmente, en aras de una mayor eficiencia y de agilizar algo tan desagradable, solamente trasladaban el contenido pragmático de las palabras de los oficiales. Es decir, ante la sarta de insultos y amenazas
que recibían los internos a diario por parte de los oficiales, el intérprete se quedaba con lo esencial del mensaje. Fuera de aquí. Come. Trabaja. Corre o te mato. Y en este contexto tan concreto, la comunicación funcionaba. Y la comunicación funcionaba precisamente gracias a que los intérpretes solamente se quedaban con parte del mensaje. O dicho de otra manera, la equivalencia funcionaba. La interpretación estaba bien hecha. En una oficina de los servicios sociales, por ejemplo, una madre española con su hijo pequeño, en lo que podría ser una entrevista con una trabajadora social en un país del norte de Europa. Un niño pequeño, que a lo mejor está llorando, gritando porque se aburre. La madre está harta. ¡Cállate! O te meto un bofetón que te mato. ¿Realmente podemos interpretar esas palabras? ¿No le bastaría a una cultura del norte de Europa solamente con un cállate? Unos representantes de una empresa, de las sedes en distintos países de una misma empresa, entre los cuales hay un español. Estos representantes están intentando cerrar un trato, llegar a un acuerdo, ponerse de acuerdo sobre algo que les afecta directamente a todos. Habla el español. ¡Qué cabrones! ¿Cómo aprietan? ¿Realmente ese cabrones es un insulto? Un conflicto. Un enfrentamiento en, pongamos, una comisaría de policía. Una comisaría de policía alemana. Los ánimos están un poquito caldeados. ¿Pensáis que podríamos traducir un lacónico "Du kannst mich mal" en alemán por algo que no sea... Como veis, la situación, el contexto en el que nos encontremos pueden afectar muy mucho a nuestras palabras. Realmente pueden alterar completamente el sentido del mensaje que queremos transmitir. Entonces, no podemos interpretar nunca de manera fidedigna un mensaje si no prestamos una atención especial tanto a la pragmática como a la paralingüística. Y esta paralingüística y esta pragmática van a determinar cómo enfocamos la equivalencia en cualquier ámbito de la interpretación, ya sea en interpretación de conferencias, en interpretación en el ámbito de los negocios, en interpretación en los servicios públicos. Y también van a determinar qué es lo que los intérpretes consideran equivalente a un mensaje determinado en un momento determinado. Entonces, bichito, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que se interpretan ideas, se interpretan sentidos, pero que la cosa no va de palabras, ¿verdad? Las palabras no pintan nada. ¿Qué haces aquí? Hola. Entonces estamos de acuerdo. O sea, has dicho lo mismo que dije yo. Dímelo tú. Yo ¿Estamos de creo que acuerdo? Si la cosa es que lo que se traduce no es solo una palabra, sino un sentido o una idea... Coño, has avanzado. Te odio. La conclusión entonces es que quizá no es tanto que haya una gran separación entre la idea de equivalencia en traducción y la idea de equivalencia en interpretación, sino que sobre todo con la idea de la equivalencia en traducción durante mucho tiempo nos han vendido la moto Claro. de que lo que se traducen son las palabras bla bla, pero lo que hay que hacer es Se ha cambiar ese concepto. estado centrando el foco de la cuestión en justo lo que no era. Es solo en las palabras, no en lo que quieren decir las palabras. Entonces podemos hermanarnos y traducción e interpretación pueden ser amigas otra vez. Venga, vale. Bueno, ¿qué? ¿Quieres otra caña? Sí, otra rondita, pero tú invitas. Venga, vale. Por ser hoy.